Hola, ¿qué tal a todas las personas que están viendo este video del canal Soy Políglota? Este es el tercer video donde eh, estaremos aprendiendo inglés, la tercera clase o el tercer video de inglés, ¿sí? Aquí en esta clase vamos a aprender el presente simple, que es la primera estructura fundamental. Yo creo que para la mayoría de los idiomas, si no es que todos, el presente simple. ¿Sí? Este nos ayuda muchísimo para comprender el resto de los temas, es decir, necesitamos el presente simple para que podamos hacer el resto de las estructuras. Comprendiendo bien el presente simple, será más fácil para nosotros aprender el resto de las estructuras, ¿sí? Entonces, vamos a ver el presente simple. Pero para ver el presente simple es indispensable tener el conocimiento de los pronombres, ¿sí? Nosotros tenemos que saber los pronombres, ¿sí? Entender que hay 7 pronombres, entender que hay pronombres en singular, en plural, en primera, segunda y tercera persona, ¿sí? Y vamos a comenzar pues con el pronombre yo, que en inglés es I, es un singular. Cada vez que yo hable de mí, siempre yo, pues será I y es un singular, ¿sí? ¿Por qué digo que es singular? Bueno, más adelante veremos por qué. Bueno, les voy a medio explicar porque hasta el próximo video veremos otro verbo, otro presente simple, ¿sí? Ahora yo les explico por qué. Pero sí tenemos que tener en cuenta que yo o I es singular. Después pasamos a las terceras personas, que es he, she e it, que o sea, los tres son singulares, los tres, ¿sí? Ahí no hay plurales, ¿sí? Y pasamos a las segundas personas, que esos sí son plurales, ¿sí? Que está el you, que es plural, el they, que es plural, y el we, que es plural. Hay que aclarar algo. You significa tú, usted o ustedes. Cuando decimos ustedes, bueno, se puede entender que es plural, pero cuando hablamos de tú o usted, se pregunta uno, ¿es plural? No, es singular. Entonces voy a utilizar pues con los singulares, ¿no? Pero no, este, you es plural siempre, porque you en inglés tiene tres, o sea, you en inglés para el español tiene 3 pronombres. Entonces, no podemos saber exactamente cuál vamos a usar. Bueno, sí, depende del contexto podemos saberlo, no de la cantidad de gente que haya. Pero independientemente si es una o dos o muchísimas personas, you siempre va a ser plural. Sí, hay que tenerlo en cuenta, siempre va a ser plural, siempre se va a utilizar con el verbo biplural, que lo veremos en el siguiente video, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que hay estos 3 videos, ¿sí? Ahí me avisaron. Por lo tanto hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Para poder entender entonces el siguiente tema, que el siguiente tema ya es el presente simple. Como les dije, este video es del presente simple. Aquí en el presente simple hay 2 tipos de presente simple: el presente simple con verbos regulares e irregulares, y el presente simple con el verbo be. En este video vamos a tratar únicamente los verbos regulares e irregulares, o el presente simple con verbos, ¿sí? Y en el otro video trataremos presente simple con verbo be, ¿sí? Que es ahí donde entra esa regla de plurales y singulares que les dije, ¿sí? Aquí no aplica, porque, bueno, sí aplica, realmente sí aplica, pero también aplica mucho en el verbo be. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, yo les mencionaba de los plurales y singulares, porque si los vamos a tocar en algún momento, ¿sí? Entonces, ya para continuar, recordando que este es el presente simple con verbos, entonces vamos a trabajar entonces, pues ahora sí, a conocer la estructura más que nada, que es lo que nos importa, ¿sí? Dice, los verbos en primera persona y segunda persona se dejan tal cual son. Efectivamente, cuando nosotros vamos a utilizar un pronombre, ya sea yo, tú, ellos, nosotros, nosotras, nuestro verbo que va en la estructura del presente simple no se modifica, se deja tal cual, ¿sí? Es indispensable que tengamos una lista de verbos. Yo en un video anterior les recomendé pues, que pueden encontrar en internet listados de verbos en inglés, tanto irregulares como regulares, ¿sí? Entonces pueden consultar de ahí para hacer ejercicios o para comprender esto, ¿sí? El verbo se queda tal cual, no se modifica. ¿Por qué digo esto? Porque los verbos en tercera persona se modifican agregando unas letras al final del verbo. Para agregar esas letras hay una regla simple, ¿sí?
son unas pequeñas, son unas letritas, pero son indispensables agregarlas, ¿sí? Cuando hablemos en tercera persona, es decir, cuando utilicemos el he, el she y el it, ¿sí? Cada vez que en nuestro presente simple utilicemos esos pronombres, tenemos que agregar esa regla, ¿sí? Vamos a conocer un poco más sobre la regla que tenemos de los verbos en tercera persona. Dice, si el verbo termina en doble S, SH, CH, X, O, Z, se le agrega al final del verbo una ES, ¿sí? Como ejemplo tenemos la palabra go, que termina en O, y en tercera persona sería goes, ¿sí? También tenemos fix, que termina en X, que significa reparar o arreglar, y ya en tercera persona sería fixes. Y la palabra wash, que significa lavar, en tercera persona sería washes, ¿sí? Esto nos va a servir, les repito, tenemos que conocer estas reglas, ¿sí? También tenemos otra regla, dice, si el verbo termina en Y, se omite la Y y se le agrega IES, a excepción de algunas palabras. Voy a mencionar una excepción, que es la palabra play. A esa sí solo se le agrega una S al final, que es plays, pero a muchas palabras que terminan en Y se aplica esa regla, como tenemos un ejemplo, la palabra fly, que significa volar, en tercera persona sería flies. Observen que se fue la Y y entró la IES, ¿sí? Eso es para las palabras que terminan en Y. Y por último tenemos, si el verbo tiene una finalización diferente a las anteriores mencionadas, entonces simplemente se le agrega una S al final del verbo, una S más. No, si no aplico ni uno de esas que ya vimos anteriormente, únicamente le agregamos la S, ¿sí? Como ejemplo, run, que significa correr, en tercera persona es runs. Eat, que significa comer, en tercera persona es eats, ¿sí? Entonces esas reglitas, pónganle pausa al video si quieren y apunten las reglas, porque sí nos van a servir bastante para comprender la estructura y el presente simple. Pasando ya al siguiente tema, vamos a ver algunas formas del presente simple, que tenemos la afirmativa, que es decir oraciones pues en afirmativo, sin negar nada, sin preguntar, es únicamente afirmativa, es decir algo en afirmativo. También tenemos la negativa, que es decir algo negativo, es decir, te estoy afirmando algo en negatividad, ¿sí? O sea, te estoy diciendo algo negativo, ¿sí? Sin pregunta, es solo es decirte algo negativo. Después tenemos la pregunta afirmativa, que es preguntar algo en afirmativo, o sea, hacer una pregunta que no incluyamos la palabra no, o que no le demos un sentido negativo a la oración. Y por último, las preguntas negativas, ¿sí? Que ahí sí es preguntar algo negativo, es decir, preguntar algo con la palabra no, quizá, ¿sí? Pero en este video solo vamos a ver la afirmativa y la negativa, porque están marcadas, porque en el siguiente video vamos a ver las formas en pregunta, más que nada por el tiempo, para que no se cansen, no se estresen, nada más veremos esos dos temas, porque les trata los videos, ¿no? de hacerlos no muy largos, para que puedan verlos poco a poco y comprenderlos, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver la forma afirmativa y la forma negativa. ¿Sí? De la estructura de la afirmativa, ¿sí? Ya podemos ahora sí que tener la estructura del afirmativo, que es muy sencillo. La estructura del afirmativo pues consta primero del pronombre, el que ustedes vayan a utilizar, el verbo, que ya les dije, se agrega normal, y si es tercera persona pues se modifica con la regla de la finalización que ya les dije, y un complemento, un contexto de lo que estén hablando, ¿sí? Esta estructura es muy sencilla, igual pónganle pausa al video para que la copien si necesitan. Es la estructura del afirmativo en presente simple. Pasando después, tenemos también pues algunos ejemplos, ¿no? Para que comprendamos bien esto. Por ejemplo, aquí dice I run here, que significa yo corro aquí. Fíjense que tenemos el pronombre, el verbo y un complemento, que es la palabra here, ¿sí? Luego, you listen to music, ¿sí? Ahí tenemos que significa tú escuchas la música. De igual manera tenemos el pronombre, tenemos el verbo que es listen, que es escuchar, y el complemento que es the music, la música, ¿sí? También tenemos we arrive tomorrow, que significa nosotros llegamos mañana. Tenemos el verbo que es arrive, que es llegar o arribar.
tomorrow, que es mañana, ¿sí? Entonces nosotros llegamos mañana, tomorrow es el complemento. Y por último tenemos el ejemplo de terceras personas, que es she eats the dinner, ¿sí? Si hubiese puesto I, you, we, they, la palabra eat pues solo sería eat, sin la S. Al entrar una tercera persona que es she, it o he, que en este caso es she, pues le agregamos la S, que ya sería she eats the dinner. Significa ella come la cena, ¿sí? Para que tengan claro algunos ejemplos y ya vean que es muy sencillo hacer estas oraciones, ¿sí? Pronombre, verbo, complemento, contexto, ¿sí? Es muy sencillo. Obviamente, para hacer un complemento de un contexto tenemos que tener información o tener conocimiento sobre vocabulario, ¿sí? El vocabulario sí ya recomiendo que ustedes poco a poco lo vayan estudiando, hagan quizá un diccionario español-inglés o en internet traten de buscar vocabulario en inglés y como adjetivos, sustantivos, entre otras cosas, y empezar a agregarlo a sus oraciones en presente simple. Es muy sencillo. Lo más utilizado son prácticamente vocabulario o contextos pequeños, ¿sí? Después pasando a la forma negativa, porque también tenemos la forma negativa, igual veremos su estructura, que es casi igual a la anterior, solo que se le agrega algo más, ¿sí? La estructura del negativo consta de un pronombre, de un auxiliar, de una negatividad, del verbo y el complemento o contexto, ¿sí? ¿Qué es eso de auxiliar y negatividad? Porque si nos fijamos es lo nuevo en el negativo a comparación del positivo, ¿sí? Pues aquí vemos que el auxiliar es el verbo do. Simplemente es un auxiliar. El verbo do pues significa hacer. En este caso no tiene el sentido literal de hacer, es únicamente trabaja como un auxiliar. Entonces, aquí el verbo do solo trabaja como auxiliar, no entra como un verbo tal cual, como un significado tal cual, ¿sí? Es únicamente un auxiliar. Y la negatividad es la palabra not, ¿sí? Entonces, si ponemos entonces do y not en nuestra estructura, veremos que decimos pronombre, to not, verbo y complemento. Cuando veamos en nuestra oración o escuchemos en nuestra oración la palabra do not o don't, pero don't vamos a ver un poquito más adelante, esas son las palabras que nos están diciendo que la oración o lo que nos están diciendo es negativa o es una negatividad, ¿sí? Y también veremos algunos ejemplos para que tengamos en cuenta. Por ejemplo, son los mismos anteriores, solo que ahora en negativos. Dice I do not run here, significa yo no corro aquí, ¿sí? You do not listen to music, tú no escuchas la música, ¿sí? Vemos que tiene la negatividad. Es tal cual la estructura, ¿sí? La estructura que yo les di, así tienen que plasmarla, ¿sí? Plasmarla de esa manera. Y we do not arrive tomorrow, nosotros no llegamos mañana. Ahora, si se fijan, no puse la de la tercera persona. Por aquí se preguntarán, bueno, ¿y el verbo se mantendrá igual en tercera persona con la regla de las S? No. Aquí sí hay un cambio que quiero que lean. Dice, en tercera persona el verbo ya no se modifica. El auxiliar es el que toma la modificación del verbo. Siendo do, ahora does, ¿sí? Una vez que nosotros agreguemos el auxiliar a nuestro presente simple, el auxiliar es el que recibe todo el daño de la oración, ¿no? Es como que el receptor de los cambios de la oración. Entonces, si en nuestra oración el verbo en tercera persona se le agrega una S o una ES o una IES, ¿sí? Entonces en este caso el que recibe ese cambio es el auxiliar, que es do, pero como do termina en O y entra en la regla de la ES, pues se le agrega una ES al final, que significa does, ¿sí? Entonces el auxiliar es el que recibe el cambio, y aquí en la negatividad el verbo ya no se modifica a tercera persona, por lo tanto quedaría como she does not eat the dinner. Si se fijan, el verbo ya no lleva la S, el que llevó el cambio fue el auxiliar, ¿sí? Significa ella no come la cena, ¿sí? Entonces aquí es she does not eat the dinner, ¿sí? Espero que hayan entendido un poco estas reglitas. Igual si no lo entienden pueden echar marcha atrás del video y volver a checarlo, apuntarlo, pueden poner pausa. Esa es la intención, que vayamos aprendiendo.
Y ya pues aquí termina el video, les agradezco hayan visto, hayan comprendido. Les repito, los videos siempre tratamos de hacerlos no muy largos para que podamos entenderlos poco a poco. El próximo video ya estaremos viendo las formas de preguntas del presente simple, ¿sí? Y algunas contracciones del do not y el does not, ¿sí? Para con respecto al presente simple, ¿sí? Espero les haya gustado, espero le den like, lo compartan. Si les sirvió, pues dejen ahí sus comentarios de qué les sirvió, sugerencias de que podemos cambiar con respecto a los videos. Y pues les agradezco que hayan visto el video y muchas gracias.